Un saludo para nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Nos encontramos en un tiempo complejo y difícil, donde las convulsiones en el mundo debido a los sucesos políticos, religiosos, económicos, espirituales principalmente, tienen a las personas confundidas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Y en medio de todo eso nos podemos preguntar nosotros los creyentes, ¿dónde está Dios? Dios está presente. Esperaríamos que muchas cosas no sucedieran. Cuando el dolor humano se nota a granel por doquier, pues nos preocupamos. Y como creyentes en esa sensibilidad espiritual causada por el Espíritu Santo y por la conciencia que nos da la palabra, pues nos lleva a unos niveles de preocupación. Sin embargo, la preocupación debe llegar al punto de seguir siendo un acto responsable, no de desesperación. Somos sensibles porque la misericordia y la compasión de la gracia de nuestro Dios está en nosotros. De tal forma que nos debe permitir a nosotros reflejar en nuestras acciones respuestas. Y esas respuestas vienen de un Dios quien es soberano. Permítame, oremos en este momento, apelando a esa soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo. Y pensando en eso, podemos interceder por lo que pasa en las naciones. Padre Santo, te damos gracias. Tienes el control de mi vida, de nuestras vidas, nuestras familias. El control de todo lo que pasa. Ayúdanos, Señor, porque para nosotros es difícil comprender si tú tienes el control, si tú eres un Dios soberano, ¿por qué sucede todo lo que sucede? Ayúdanos, porque conocemos por la palabra y debemos estar seguros que a pesar de esas sensaciones que podamos tener, tú estás presente y teniendo todo bajo control. Por eso nuestras vidas, familias y todo lo que tenemos alrededor lo entregamos. Descansamos delante de ti. Nos presentamos, Señor, en el altar para decirte, confiamos, Señor, aquí estamos. Ten misericordia de cada pueblo, de cada nación, lo que pasa en cada rincón del mundo, Señor. Los seres humanos, los hombres pelean ideológicamente, Señor, por política, Señor, por pensamientos diferentes y toman postura y posición de un pueblo u otro pueblo. Pero tu amor grande y misericordioso nos muestra que tú quieres salvar y redimir a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Oramos y clamamos, porque sé que guardas y proteges a tu pueblo, a nosotros la iglesia, Señor, y estás con nosotros permanentemente. En Cristo Jesús, con agradecimiento. Amén. Muy bien, vamos a ir a la Escritura, a entender de manera fácil y rápida, porque la Biblia nos permite eso, en qué consiste y por qué la soberanía de Dios, o por lo menos no solamente para definirla, sino para entender que Dios tiene un plan. Vayamos a uno de los libros más interesantes que nos hace sentir o recordar más bien todas las sensaciones humanas. Nos identificamos con ese personaje, no hemos sufrido como él sufrió, pero creo que por ahí estamos, por lo menos en las sensaciones. Libro de Job, capítulo 42, versículos 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha, y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Padre, es tu palabra que con suma urgencia, como siempre la necesitamos. Gracias por ella, porque nos muestra tu bondad, tu amor y ese deseo de comunicar a tus hijos, en este caso a Job, y por ende a nosotros, Señor, lo que tú eres,
lo que tú quieres hacer, Señor. Y con eso nos devuelves la confianza. En Cristo Jesús agradecemos por tu palabra. Amén. En este pasaje de la Escritura notamos entre bambalinas la total soberanía de Dios. Job había pasado por cosas muy complejas y difíciles. Tenía muchas preguntas como nosotros tenemos. Y sin embargo, después de tanto elucubrar, pensar, dialogar con sus amigos, con el mismo Dios, llega a una conclusión. Dios tiene todas las respuestas. Eso no quiere decir que las tengamos nosotros, pero Él las tiene. Él sabe por qué y cómo. Es su bendita soberanía. Cuando hablamos de soberanía, nos referimos a esa virtud de Dios intrínseca. Es de Él, que Él tiene, donde todo el control sobre lo creado, el universo, lo de antes, lo de ahora, lo de después, todo, absolutamente todo, que es difícil abarcarlo y entenderlo, está en el control de la mano creadora de Dios. Él es soberano. Para nosotros que vivimos en un espacio y tiempo determinados, no podemos trascender ni al futuro ni al pasado. Del pasado recordamos, del futuro añoramos, pero no sabemos. Del presente, pues las sensaciones que sentimos a veces no nos permiten tener una claridad exacta y totalmente cierta acerca de lo que está pasando. ¿Qué nos queda entonces? Confiar en la soberanía de Dios. Y miremos, aquí Job nos está planteando algunos asuntos muy importantes. Aparece la grandeza de Dios versus la insuficiencia del hombre. Dios es un Dios grande, poderoso. El hecho de que Él sea así nos hace y nos permite a nosotros confiados, seguros. El asunto es que los miedos no vienen de lo que Dios pueda o no hacer, sino que vienen de nuestra insuficiencia, donde no somos capaces de hacer muchas cosas y nunca lo seremos. Aparece un segundo elemento, el poder de Dios versus la debilidad humana. Por eso llegan los miedos, la incapacidad que nos produce el saber que muchas cosas no podemos y nunca podremos hacer, pues se refleja precisamente en una desconfianza que podamos tener de todo, de nosotros y a veces de Dios. Sin embargo, en la medida que nos acercamos a Él, vamos a entender que Él es todopoderoso y por ende también confiable. En tercer lugar, tenemos a la ignorancia del hombre por un lado ante la absoluta sabiduría y certeza de Dios. No podemos culpar a Dios de cosas que no comprendemos porque nuestro conocimiento es muy pequeño. No podemos ver más allá de nuestras narices lo que nuestros sentidos nos permiten notar. También oímos lo que dicen otros y recordemos que en este mundo nadie está de acuerdo con nadie, en el sentido que cada cual tiene su propia apreciación. Apreciaciones de todos que están limitadas por la incapacidad de ver más allá, de trascender. El único que puede conocer todos los detalles y todos los aspectos de cualquier situación es nuestro Dios. Aquí nos preguntamos entonces, ante la situación que el mundo ve, y desafortunadamente solo ve esa, no ve otras realidades en el mundo, que está sucediendo allí en la franja de Gaza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué hay tantas guerras? Pues el ser humano en su limitación trata de poner a unos como víctimas y a otros como victimarios. Todos son víctimas, pero en algún sentido todos son victimarios. Los niños, los pequeños, los que están a nuestro cuidado, terminan siendo los que más sufren. Pero aquí viene la contradicción del hombre debido precisamente a su ignorancia. Porque hoy se quiere permitir que cualquier persona decida acerca de la vida de una criatura que no ha visto la luz. Y todo el mundo dice, eso está bien, eso es un derecho. Sin embargo, luego se rasgan las vestiduras cuando los niños sufren. ¿Por qué sufren los niños? Precisamente por decisiones que ha tomado el ser humano, donde la práctica no valora la vida de los niños.
en el discurso convenientemente va a sacar a relucir el sufrimiento de ellos solamente por conveniencia propia. Deberíamos de ser honestos y admitir que las guerras, los conflictos que llevan a las familias, a los vulnerables a sufrir cada día más y más, están bajo la administración y responsabilidad de nosotros como los seres humanos. Pero hemos perdido la perspectiva de todo porque nos hemos olvidado de nuestro Dios. Encontramos un cuarto elemento. Es difícil de comprender aquello que no alcanzamos, que está más allá de nuestras manos. En Europa aparece hoy el desespero que trae consigo el problema de la migración, por ejemplo. Y todo por haber abandonado la orden de Dios. Dios había mandado: fructifíquense y llenen la tierra. Pero el hombre desobedeció, se concentró en masa en grandes urbes, generando pobreza, problemas y conflictos. Y precisamente es contradictorio y paradójico, donde la realidad le termina dando la razón a Dios. En este momento, los únicos que están cumpliendo con esa orden de Dios precisamente son los migrantes, porque están llenando la tierra y sí que se multiplican, y por eso están adquiriendo poder. De una u otra manera, sin entenderlo o no, están obedeciendo el gran mandamiento de Dios. Pero los grandes países, las grandes culturas, todos aquellos de los cuales nosotros hablamos, ¿cómo saben? Y que desafortunadamente están como guías y modelos, nosotros vamos detrás como ciegos, imitando sus pasos. Muchos años atrás dijeron: no podemos tener tantos hijos, por ejemplo. Somos las razas superiores. La economía nuestra es fuerte, nuestras armas son más poderosas y por eso hemos logrado conquistar muchas tierras. Como dice la Biblia, Dios se ríe de los poderosos. Y ellos propusieron en su discurso: no necesitamos ser muchos, quedémonos acá. Hoy, esas mismas culturas, esos países y esos grandes poderes, en este momento están tan preocupados porque su raza, su cultura está desapareciendo. Le desobedecieron a Dios, se concentraron en lugares para mostrar y hacer la gran torre, no de Babel, su propia torre, y dijeron: no más, no nos multipliquemos, ni llenemos la tierra. Entonces aquellos vulnerables, desposeídos, que sí le creyeron a Dios, o por lo menos siguieron esta orientación, van llenando la tierra y van multiplicándose. Es por eso que en algunos países, aún aquí en América, encontramos que los latinos que no tenían esa gran tierra del norte, hoy la han llenado con su presencia. Las preguntas que Dios nos hace son preguntas de confrontación y aparecen también en este pasaje. Porque Dios habló con Job de muchas formas y todo lo que acabamos de decir está evidentemente mostrado en esta historia. Pero le dice Dios a Job: bueno, ¿vas a seguir discutiendo conmigo? Y Job le dice: Señor, he sido un torpe. Ahora, no es malo preguntarle a Dios. El problema no es ese. Dios quiere que le preguntemos. Él permite acercamiento. El asunto es que a veces pretendemos tratar de decirle a Dios: mira, tú no sabes, tú perdiste el control. Y esa fue la falta y la falla que Job reconoció. Pero repasemos en la historia bíblica solo algunas, porque son muchas. Dios siempre confrontó a Adán: ¿dónde estás? Adán estaba desubicado. ¿Quién te dijo: estás desnudo? ¿Por qué será que nosotros tenemos la costumbre de replicar teorías de otros? Dios le pregunta a Adán: ¿quién te dijo? Dios sabía que era la influencia de otro pensamiento. Pregunta para nosotros hoy: ¿de dónde sacamos lo que pensamos? ¿Será que es nuestro? El adolescente dice: no, es mi forma de ver la vida, papá, es que yo creo y pienso así, yo no me dejo influenciar de nadie. Mentiras. Todos tenemos influencia de alguien. Y debemos preferir tener la influencia del Dios creador, que lo conoce todo soberanamente, en lugar de recibir la influencia de aquellos que tienen sus propios intereses. Le pregunta a Dios otra vez a Adán: ¿has comido de lo que te dije que no comieras?
Pues los hechos fácticos, me refiero a cosas tan evidentes que están pasando y sucediendo en nuestras narices. Hemos perdido tal la conciencia que nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Hemos matado, hemos sobornado, hemos mentido, hemos querido tener el poder, hemos estado por encima de otros pisoteándoles. Y Dios se acerca hoy al mundo a preguntarle, ¿has hecho todo eso? Y muchos prefieren culpar a otros como siempre. No, fui yo, fue aquel. La mujer que tú me diste, culpó a Adán a Eva y culpó a Adán a Dios. Y eso es lo que permanentemente hoy el hombre hace. Sin embargo, Job reflexionó y dijo, un momentico, hasta aquí llego yo. Entonces, ¿qué hizo Job? Job, reflexionando y pensando y reconociendo la soberanía de Dios, le reconoce su grandeza y le reconoce su soberanía. Deberíamos nosotros entrar en esa misma tónica. Oh Dios, tú eres grande, tú todo lo tienes bajo control, tú eres soberano, Señor. No podemos indicar que la soberanía de Dios es la culpable de los desastres que el hombre ha hecho. Terminamos preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué los niños sufren? ¿Por qué los pobres mueren? Ahora deberíamos preguntarle, ¿por qué los ricos se suicidan teniéndolo todo? ¿De quién es la culpa? Pero pensamos, el rico sí puede tener la culpa porque es rico. El pobre no puede tener la culpa de nada porque es pobre. ¿Será que esa es la realidad? Yo creo que todos esencialmente somos seres humanos y todos tenemos culpas, absolutamente todos. Pero no es por ser pobres o por ser ricos, es por tener un corazón alejado de Dios y no queremos reconocer ni su grandeza ni su soberanía. Job reflexiona, se acerca a Dios y le dice, Señor, he sido torpe, me arrepiento. Por eso, nosotros deberíamos pasar, como lo hizo Job, a otro nivel de comprensión. Conocerle a Él. Por eso le dice la famosa frase en varias versiones, bueno, vamos a decirla, porque hay muchas versiones de la Biblia, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oh Dios, antes tenía una percepción tuya como lejana, de oídas, por allá, pero ahora en tu presencia, pudiendo tratar de confrontar mi vida ante las preguntas que tú me haces, mis ojos te ven y hoy te aprecio. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Reconozco mis problemas, reconozco mis dificultades, pero me entrego a ti toda mi vida, confío y descanso. ¿Será que podemos orar? Y le invito a todos aquellos que se están sintonizando con nosotros, con Templo Belén, con nuestra casa de pan, donde compartimos el Evangelio y queremos alimentarnos de ella, de esa palabra de Dios. ¿Será que podemos hacer una oración y repasar estos puntos anteriores? Señor, gracias porque ahora podemos comprender que tú eres grande y nosotros somos insuficientes. Y eso no nos hace malos o no nos hace torpes o no nos hace sin valor. Al contrario, Señor, nos has creado, pero a pesar de esas insuficiencias, tú suples para que nosotros podamos ser suficientes en ti. Señor, gracias porque nos has dado fuerza y capacidad, pero debemos extender nuestra mano para recibir la tuya, oh Dios, y buscar tu ayuda porque contigo todo lo podemos en tu voluntad. Dios, gracias, Señor, porque ante la ignorancia nuestra podemos apelar a tu sabiduría que has dejado registrada en los escritos, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderla. Padre, gracias, porque aunque nuestra mano es corta y no alcanza aquellos asuntos que a veces necesitamos, tú nos extiendes la tuya para alcanzar lo inalcanzable, Señor. Confiamos en ti. Señor, gracias porque en lugar de molestarme con las preguntas que a menudo me haces y en lugar de tratar de culparte, ahora yo reconozco que debo seguir el curso de ellas, confrontar mi vida para descubrir aquellos asuntos que me están dañando y a los míos y poderte decir, Señor, tienes la razón. Gracias, oh Dios, porque cada vez que me acerco a ti, por Jesucristo, por tu Santo Espíritu y la palabra, pues hay un nuevo nivel
de comprensión de quién eres tú y por qué haces lo que haces. Confío en ti. Gracias porque hoy puedo reconocer tu grandeza y soberanía. Y a la medida que camine contigo, Señor, podré decir como Job, antes te oía, pero cada vez en este momento que me acerco a ti, te veo mejor, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y queremos concluir sencillamente con este pasaje de las Escrituras en Romanos 8, 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Por qué no pensar en esto? Que Dios quiere y tiene en su mano todo lo mejor para nosotros. Podemos estar confiados. Somos sus hijos y en su mano estamos seguros. Que la paz y la gracia de nuestro Señor y su soberanía nos siga acompañando. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una próxima ocasión.